Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar su programa Me Gustaría Saber. Este programa es de preguntas y respuestas. Tratamos de contestar las preguntas que ustedes nos envían. Así que si tienen alguna pregunta que tiene relación con la Biblia, por favor envíenos esas preguntas y vamos a hacer todo lo posible por contestarlas. Debo advertirles que nos llegan muchas preguntas, las ponemos en el orden en que nos llegan, así que si no contestamos su pregunta en el siguiente programa, sigan sintonizando porque algún día vamos a llegar a la pregunta que ustedes hicieron. También quiero mencionar que en este programa no damos respuestas rápidas a sus preguntas. Sería muy fácil dar una respuesta pronta, una respuesta rápida a una pregunta y seguir con la siguiente pregunta. Pero eso no sería justo porque necesitamos documentar bien la respuesta para que no queden lagunas, para que no queden preguntas adicionales. Queremos que las preguntas que ustedes nos mandan queden plenas y completamente contestadas. Ahora, posiblemente se estén preguntando a dónde mandar las preguntas. Les voy a dar esa dirección electrónica. Es la siguiente: tv@zoomtv.org. Lo pueden ver en pantalla. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto vamos a hacer lo posible por contestar sus preguntas. Ahora, hoy tenemos una pregunta muy interesante, pero antes de contestarla queremos pedir la bendición de Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros donde quiera que estén, o si están manejando, pues con reverencia, presten atención. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque en tu palabra encontramos las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Pedimos que al contestar esta pregunta hoy, tu Santo Espíritu nos acompañe para que podamos comprender lo que enseña tu palabra y podamos aplicar lo que aprendamos a nuestra vida práctica. Te damos gracias por escuchar y responder esta oración, porque nos acercamos con confianza a tu trono, en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. La pregunta que llegó es la siguiente. Quisiera saber si el cuerno pequeño de Daniel 7 tiene estas tres etapas. 1, Roma imperial. 2, Roma papal. 3, Roma cristiana del tiempo del fin. Así que esta persona quiere saber si Daniel 7 tiene estas tres etapas de Roma, que sería Roma imperial, Roma papal y Roma cristiana del tiempo del fin. Bueno, para esto necesitamos ir a Daniel, el capítulo 7, y luego tenemos que ir también a Apocalipsis, el capítulo 13, que es el pasaje paralelo al de Daniel 7, como veremos. Ahora, en Daniel, el capítulo 7, tenemos una secuencia de bestias terribles, bestias que no existen en la vida real, son bestias compuestas de diferentes elementos. Y voy a repasar cuáles son las bestias para entonces contestar la pregunta. En primer lugar tenemos un león que representa el reino de Babilonia. Luego tenemos un oso. Este oso está más alto en un lado que en otro. Ese oso representa el reino de Medo-Persia que vino después de Babilonia. Luego tenemos un leopardo extraño porque tiene 4 cabezas y 4 alas. Este leopardo representa el reino de Grecia. Y luego entonces tenemos una bestia espantosa y terrible. En realidad, aunque no se le llama así en Daniel 7, es un dragón. Y el libro de Apocalipsis se refiere a esta bestia como un dragón. Esta bestia espantosa y terrible la encontramos en Daniel 7 y el versículo 8. Dice allí: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Así que si ustedes leen el versículo 7 van a encontrar una bestia espantosa y terrible que pisotea todo lo que consigue en el camino, y luego entonces le salen 10 cuernos y entonces en medio de los 10 cuernos sale el cuerno pequeño. Esos son los versículos 7 y 8. Ahora, esto se explica más adelante en el capítulo, en Daniel 7 y el versículo 23 y 24. Y vamos a ver aquí que hay 3 etapas de la cuarta bestia. Dice en Daniel 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Recuerden que los primeros 3 reinos son Babilonia, Medo-Persia y Grecia, el león, el oso y el leopardo. Ahora la cuarta bestia es la bestia espantosa y terrible, el dragón. Así que dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que es el Imperio Romano, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esa es la primera etapa de la cuarta bestia. La cuarta bestia sola, sin cuernos en la cabeza. Pero luego en el versículo 24 dice que después de un tiempo, a esta cuarta bestia le salen 10 cuernos. Leemos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del cuarto reino, se levantarán 10 reyes. Esa es la segunda etapa. La primera etapa, el dragón gobernando solo. La segunda etapa, al dragón en la cabeza le salen 10 cuernos. Esa es la segunda etapa. Roma se dividió en 10 reinos. Así que estamos siguiendo el curso de la historia. Se fragmentó lo que había sido el Imperio Romano. Y los países de Europa hoy son el fruto de esa división de lo que era antes el Imperio Romano. Pero luego tenemos una tercera etapa, porque dice en el versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Es decir, después de los 10 se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Así que noten la secuencia. La cuarta bestia sola, luego después de un tiempo la cuarta bestia le salen 10 cuernos y luego entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces esta cuarta bestia en Daniel 7 tiene 3 etapas claras. Ahora hay una cuarta etapa que está sobreentendida, no está explícita en Daniel 7. Si leen Daniel 7 van a descubrir que este cuerno pequeño va a estar gobernando cuando Cristo venga y va a ser destruido el cuerno pequeño por la venida del Señor Jesús. Esto indica que su primera etapa, que duró tiempos, la mitad de un tiempo, no iba a ser el fin de este poder. Se insinúa que después que perdiera su poder al terminar el tiempos y la mitad de un tiempo, iba a tener otra etapa inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Lamentablemente en Daniel 7 no aparece la cuarta etapa explícitamente, solo aparece implícita. Es decir, que en Daniel 7 tenemos 3 etapas claras de la cuarta bestia. Tenemos el Imperio Romano gobernando solo, sin divisiones. Segundo lugar, el Imperio Romano se dividió en 10 reinos, que son los países de Europa hoy en día. En tercer lugar, entre los 10, una vez que los reinos se establecieron en Europa Occidental, apareció el cuerno pequeño, que es Roma papal, y gobernó por tiempos, la mitad de un tiempo, que es equivalente a 1260 días, pero en las profecías, días son simbólicos de años. Así que el papado gobernó 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Así que esa es la primera etapa del cuerno pequeño. Pero cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, descubrimos que esta cuarta bestia
va a tener una cuarta etapa de dominio. Es decir, el cuerno pequeño que gobernó 1260 años y al final de los 1260 años perdió su poderío, va a recuperar el poderío nuevamente. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 13, y vamos a notar el versículo 2. Aquí van a ver la conexión con Daniel, el capítulo 7. Dice, vamos a leer el versículo 1 para el contexto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora viene el versículo clave. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que fíjense que tenemos las mismas bestias de Daniel 7. Tenemos un león, un oso, un leopardo y un dragón. Y el dragón, que representa el imperio romano, el dragón con 10 cuernos, que representa el imperio romano dividido, luego le da, como dice aquí, le da su poder, su trono y grande potestad a la bestia. Ahora, la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. ¿Cómo sabemos eso? Porque está en el mismo lugar de la cadena que encontramos en Daniel 7. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. Es decir, la bestia y el cuerno pequeño están en el mismo lugar en la cadena profética. Además de eso, el cuerno pequeño y la bestia gobiernan por el mismo periodo de tiempo. El cuerno pequeño gobernó por tiempos la mitad de un tiempo, mientras que la bestia de Apocalipsis 13 gobierna 42 meses. 42 meses por 30 días cada mes da 1260. Como tiempos la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, multiplicados por 360 días que tiene el año profético, son 1260 días o años. Y en Apocalipsis 12 menciona 1260 días, el tiempo en que la mujer huyó al desierto perseguida por el cuerno pequeño y por la bestia. Es decir, que claramente la bestia representa lo mismo que el cuerno pequeño. Además de eso, se deja ver el paralelo entre el cuerno pequeño y la bestia, porque la bestia desempeña las mismas acciones del cuerno pequeño. El cuerno pequeño habló blasfemias contra el Altísimo. El cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo por 42 meses. En Apocalipsis, el capítulo 13, dice que la bestia persigue a los santos del Altísimo. Dice que habló blasfemias contra el Altísimo, es decir, las acciones del cuerno pequeño y la bestia son las mismas acciones. Así que la bestia de Apocalipsis 13 representa lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel, el capítulo 7. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a encontrar que la cuarta bestia va a tener una cuarta etapa de dominio. El cuerno pequeño, que se llama la bestia en Apocalipsis 13, va a resucitar después de haber perdido su poder. Vamos a notar eso en Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que fíjense que la bestia gobernó por 1260 años, o tiempos, la mitad de un tiempo, 42 meses. Esos 3 periodos son intercambiables. Y entonces dice aquí que la bestia recibe una herida mortal. Pero nos dice que la herida mortal de esta bestia iba a ser sanada y todo el mundo se iba a maravillar
en pos de la bestia. Es decir, que el cuerno pequeño o la bestia tiene dos periodos de dominio. Dominó durante los 1260 años. Al final de ese periodo recibió una herida mortal, y de eso hablaremos en un momento. Y luego, después de un periodo de tiempo que permanece herida la cabeza, la herida se sana y entonces la bestia o el cuerno pequeño se comporta como se había comportado en el pasado nuevamente. Es decir, el papado va a tener otra etapa de dominio, donde va a hacer lo mismo que hacía en el pasado en Europa, pero lo va a hacer a nivel global. Ahora, necesitamos ir a Apocalipsis 13 y el versículo 9 y 10 para darnos cuenta qué fue lo que le suministró la herida a la bestia o al poder papal cuando terminó su dominio al terminar los 1260 años. Dice en el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que dice que el poder que llevaba en cautividad iba a ir en cautividad. Y que la bestia que mataba con la espada iba a recibir una herida mortal con la espada. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué representa la espada? Porque estamos tratando con símbolos aquí. No es una espada literal. La espada es un símbolo. ¿Qué representa aquí la espada? Bueno, solo tenemos que regresar al libro de Romanos para que el apóstol Pablo nos explique qué representa la espada. La espada que le dio la herida mortal a la bestia al final de los 1260 años. Romanos, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 4. Porque la espada que usaba la bestia para matar a los santos es la misma espada que le iba a suministrar la herida mortal. Ahora, algunos dirán, bueno, la espada representa la Biblia. Es cierto que en Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero la Biblia no es la que le dio la herida mortal al papado, porque el papado no usaba la Biblia para matar a nadie. Y la profecía dice que la espada que la bestia usaba para matar es la misma espada que le iba a suministrar la herida mortal. La espada no representa, en este pasaje, la Biblia, representa otra cosa. En la Biblia los símbolos son flexibles, no siempre representan lo mismo. Por ejemplo, un león puede representar a Jesús, puede representar a Satanás, puede representar a Babilonia, puede representar a Judá, hijo de Jacob. Es decir, no siempre representa lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al gobierno, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, están los gobernantes, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, sé un ciudadano ejemplar y no tienes que tenerle ningún miedo al poder civil. Pero ahora nota en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. El gobierno es algo que Dios estableció para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Así que dice aquí que el poder civil es el que lleva la espada. ¿Qué representa la espada? La espada representa la capacidad que tiene el poder civil para castigar violaciones del Código Civil.
Es decir, si una persona roba, el poder civil tiene derecho de usar la espada, simbólicamente hablando, para imponerle una penalidad a esa persona que robó. Si una persona mata, nuevamente el poder civil tiene autoridad para usar la espada para imponer una pena civil a esa persona. Es decir, el poder civil es el que lleva la espada para castigar violaciones del Código Civil. Volviendo a Apocalipsis, el capítulo 13, nos dice que la bestia usaba la espada para matar, pero la misma espada que la bestia usaba para matar se iba a volcar en contra de ella y le iba a suministrar la herida mortal. Y esto es exactamente lo que sucedió con el papado en el año 1798, al final de los 1260 años. Francia, que se conoce como la hija mayor del papado, porque Clodoveo, rey de los francos, fue el primero en darle poder temporal al papado, le suministró una herida mortal al papado a la conclusión de la Revolución Francesa. Yo creo que la historia es bien conocida. Lo que sucedió fue que el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró al Vaticano, más específicamente a la Capilla Sixtina. El Papa estaba celebrando el aniversario de su coronación como Papa. Subió Berthier, lo bajó de su trono, le quitó la tiara, la triple corona, le quitó el bastón pastoril, le quitó su anillo pontificio y le dijo: tu dominio ha terminado. Y el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en cautiverio en el año 1799. Esto le suministró la herida mortal al papado. El poder civil de Francia tomó la espada que el papado había usado para perseguir a los santos y esa espada le suministró la herida mortal al poder papal. Hasta el día de hoy, el papado no ha podido hacer lo que ha hecho en el pasado: perseguir a los que discrepan de sus doctrinas, sus prácticas y sus creencias. Pero la profecía bíblica nos dice que esto va a cambiar. Y estamos viendo las señales. Con la tremenda influencia que ha tenido Francisco I a nivel mundial, con los líderes políticos, con el asunto del cambio climático, etcétera, el asunto de tratar el problema de la pobreza, el problema de la inmigración, etcétera. El Papa ha cobrado tremendo prestigio y el papado es grandemente admirado por los gobiernos del mundo. Las iglesias protestantes también están acercándose al papado, teniendo reuniones ecuménicas con el papado. Es decir, está cumpliéndose la profecía que es que esta bestia que gobernó 1260 años, que recibió una herida mortal al final de los 1260 años, iba a recibir una herida mortal y su herida mortal se iba a sanar, y dice que todo el mundo se iba a maravillar en pos de este poder. Hoy estamos viendo el cumplimiento de esta profecía, y cuando el papado recupere plenamente su poder, va a ejercer la misma actitud en el futuro que tuvo en el pasado cuando persiguió a los santos del Altísimo. Ahora entonces, volviendo a la pregunta que se hizo al comienzo de este programa, ¿cuántas etapas tiene la cuarta bestia de Daniel el capítulo 7? Bueno, en respuesta, en Daniel el capítulo 7 se encuentran explícitamente 3 etapas de la cuarta bestia. Repasando, primero, la etapa de Roma imperial sola, una Roma no dividida. Luego, el imperio romano se divide como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras y viene una segunda etapa. Esa segunda etapa es la de los 10 cuernos.
Después de un tiempo le sale la cuarta bestia, 10 cuernos. Luego viene la tercera etapa, el cuerno pequeño, que es otra Roma, Roma papal. Gobierna por 1260 años, tiempo es la mitad de un tiempo. Durante ese periodo persigue a los santos del Altísimo, habla blasfemias contra el Altísimo, inclusive piensa que puede cambiar la santa ley de Dios. El papado profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y le iba a ir bien. Pero después de 1260 años, la espada se le iba a volcar en contra e iba a recibir una herida mortal. Pero luego Apocalipsis 13 nos dice que este poder iba a resucitar para tener otro periodo de dominio. Dice que la espada le iba a suministrar una herida mortal, pero la herida mortal sería sanada y se maravillaría todo el mundo en pos de la bestia. Es decir, la cuarta bestia, Roma, tendrá una cuarta etapa de dominio. El papado recuperará plenamente su poder y la profecía nos dice que esta bestia que se levantó del mar será ayudada por otra bestia que se levantó de la tierra representando los Estados Unidos. Hoy estamos viendo un acercamiento increíble entre los protestantes de los Estados Unidos y Roma papal. Así que ojalá que esto haya respondido la pregunta. Yo podría haber dicho, bueno, en Daniel 7, la cuarta bestia tiene 3 etapas de dominio: Roma imperial, Roma dividida y Roma papal. Y luego en Apocalipsis hay otra etapa cuando el papado resucite al poder. Hubiera podido dar esa respuesta en solamente 1 o 2 minutos, pero en ese caso no hubieran tenido el panorama completo, el contexto que necesitamos tomar en cuenta. Muy bien, nuestro tiempo hoy se ha terminado. Quiero agradecerles mucho por sintonizar este programa y por enviarnos sus preguntas. Nuevamente, si quieren enviar preguntas para que las contestemos aquí en el aire, pueden enviarlas a tv@zoomtv.org. tv@zoomtv.org. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y les guarde, les conceda su paz. Hasta la próxima.